Hola y bienvenidos a Bululu Wellness, tu guía hacia el bienestar. Aquí simplificamos la salud con herramientas prácticas y sencillas para ayudarte a vivir una vida más saludable. Bienvenidos todos a Bululu Wellness, donde construimos la energía un episodio a la vez. Hoy seguimos explorando el lenguaje de la energía y esta vez entramos en otra conversación con constelaciones familiares. A mí me encantan constelaciones familiares, pero esta vez de una mirada más holística y de trauma. Las constelaciones no solo ayudan a entender nuestras relaciones familiares, sino también los vínculos invisibles que pueden influir en nuestra salud emocional, física y energética. En este episodio converso con Marita Escalante, facilitadora de constelaciones familiares en Perú, quien integra este trabajo con una profunda comprensión del trauma y del cuerpo. Bienvenida, Marita. Gracias, Meli, gracias por invitarme. Feliz de estar acá contigo. Marita, antes de comenzar esta conversación, ¿nos podrías decir un poquito acerca de ti, quién eres, cómo llegaste a este trabajo? ¿Fue algo personal? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, muy resumido, sí, yo llego buscando bienestar personal, ¿no? Yo hace 23 años me casé, pasaron 3, 4 meses y comencé a llorar de la nada. Y mi entorno, mi presente era muy lindo, estaba recién casada, con un esposo bueno, él tenía un buen trabajo, yo también, nos divertíamos, teníamos nuestra casita, ¿no? Y sin embargo, la tristeza que yo podía tener era, no sé, era una tristeza tan grande que a veces yo decía, ¿qué pasa? Ya, mejor ya no estar acá, o sea, esos niveles. Y tenía este llanto todo el tiempo, ¿no? Y bueno, yo trabajaba, estudiaba en ese momento, estaba haciendo mi posgrado, yo soy publicista de carrera, estaba haciendo mi posgrado en publicidad, entonces fue un tiempo muy duro, ¿no? Y bueno, comencé a buscar ayuda en la medicina tradicional. Todo el mundo me decía que estaba nerviosa, que no tenía nada, ¿no? Y cada vez yo me ponía peor. Hasta que finalmente caí donde una psicóloga, la señora Gladys Vidalón, que quiero mucho y le agradezco mucho, y ella era, sí, hacía psicoanálisis, pero estoy hablando hace 23 años, ella tenía una mirada orientada al alma. Ella hacía un psicoanálisis con mirada de ontoterapia, ¿no? Y como a mí todas las cosas así de la energía, del alma, me gustaban desde chiquita, me enganché con esta señora, sentía que hablábamos el mismo idioma y comencé todo un trabajo personal. Entonces conocí las flores de Bach, los comencé a utilizar, lo estudié porque me parecía, yo soy muy incrédula, entonces me parecía increíble cómo unas agüitas solarizadas podían hacer más que una pastilla, pero era así, o sea, todo lo experimenté en mí y así aprendí Reiki, fui aprendiendo varias formas de terapias, de herramientas para mí. Si bien yo mejoraba, no mejoraba del todo. Y así transcurrieron 3 años. Y 3 años que la tristeza seguía ahí, un poco más manejada, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? No era yo. O sea, yo me casé y dejé de ser yo. Y en esa búsqueda, ese tercer año, en abril, yo ingresé a un curso de terapias holísticas. Soy de la primera promoción de terapeutas peruanos, certificado por la escuela Inti Canchari, por Unawasi, y conocí a un médico que era el director académico, que era el doctor Fernando Arizábal. Y yo comencé en abril del 2005 y para agosto yo ya tenía un consultorio, atendía gente, no sé cómo, porque yo sentía que estaba recontra mal, pero el doctor me decía, no, parte de tu sanación es empezar a dar, ¿no? Y finales de octubre, eh, este doctor me dice, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y ese año mi esposo trabajaba 20 días en Colombia, 10 días en Perú. Entonces le dije, nada, me voy a quedar porque estoy sola, no está mi esposo. Y me dio un folleto y decía constelaciones familiares. Y me dijo, bueno, ahí tienes tu fin de semana. ¿Y qué es esto? Ay, no, me dijo, es muy difícil de explicar. Tú solamente anda. Y cuando fui, habían como 200 personas. Era la primera vez que venían consteladores al Perú. Marianne Frank, una señora alemana, y Theo Boltzmann.
ella es una señora estoniana. Ella, Theo Boltzmann, viaja de Europa a la Argentina y funda el Centro Bergelinger de Argentina, que fue el primer centro de constelaciones familiares en, en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, comienza este trabajo y eran las constelaciones tradicionales, las antiguas. Entonces había mucho drama, la gente lloraba, se tiraba al piso, era como muy fuerte, muy dramático. Entonces yo dije, Dios mío, ¿dónde he caído? Esto es una secta, me van a capturar, me tengo que ir. Me tengo que ir, me tengo que ir. Acá les han pagado a todos, nos están haciendo un teatro. No, me tengo que ir. Pero para yo poder salir, tenía que cruzar todo el salón. Yo estaba al otro lado y había mucha gente. Entonces dije, no, 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 voy a esperar que sea el momento del break, ¿no? Del refrigerio y me salgo. Pero entre que llegaba el break, me escogen para representar a una chica, ¿no? De las constelaciones que se estaban haciendo. Y dije, uy, se les cayó el teatrito. En esa época tú me cortabas un brazo y yo no lloraba, lloraba solamente en mi casa solita, pero delante público no iba a llorar jamás, me moría de vergüenza. Dije, acá todo esta farsa se cae. Y bueno, salí a representar y Meli, pasaron 5 segundos y yo estaba en un llanto eh, descomunal y claro, dentro mío era la persona que lloraba, que no podía parar de llorar y yo que decía, qué vergüenza, todo el mundo me está mirando, Marita, no llores y no podía. Y bueno, finalmente la constelación termina, me quedo sentada y me di cuenta de dos cosas. Lo primero que era realidad, que efectivamente no era una farsa, que yo había experimentado todo lo que esa chica había vivido. Y segundo, esa chica trabajó temas de ella no resueltos con su padre y yo caí en cuenta que yo tenía lo mismo. Wow. Entonces, es como que me quedé impactada, me quedé todo ese día, ya no me fui. Y el día domingo, cuando preguntan quién quiere constelar, yo levanto la mano, me elige y me dice de qué se trata. Y le dije, bueno, yo me casé, pasaron 3, 4 meses y empecé a llorar y han pasado 3 años y sigo con esta tristeza terrible y yo soy feliz, o sea, a mí no me pasa nada. Y ella me dijo, es que eso no es tuyo, eso lo llevas por amor a mamá o a papá. Y me hace esta pregunta. Cuando tus padres eran niños, se les tiene que haber muerto alguien importante. ¿Se le murió alguien importante a tus padres? Y yo le dije que no. Me dijo, bueno, no importa, vamos a verlo. Saca una chica que me representa a mí, una chica X que yo no conocía del grupo. La chica empieza a llorar representándome y yo en la silla también se me caían las lágrimas, ¿no? Saca a un hombre que representa a mi padre y el hombre estaba tranquilo. Y me dice, no es tu papá. Y saca a una mujer y me dice, ella representa a tu mamá. Y la representante de mi mamá miraba al piso, caminaba desesperadamente hasta que se agacha. Y ella me dice, alguien se le tiene que haber muerto a tu mamá cuando era niña. Y me acordé, Meli. Le dije, sí, cuando mi mami tenía 9 años, murió su papá. Entonces pusieron a un hombre echado en el piso donde esta mujer se había arrodillado y me dijo que le dijera, mamá, por amor a ti, yo llevé tu tristeza, el duelo que no pudiste hacer. Hoy te lo devuelvo, tú por ti y yo por mí. Y en ese momento, Meli, yo sentí en mi cuerpo que algo salió. Yo dejé de llorar y esa chica dejó de llorar y nunca más lloré hasta el día de hoy. Eso fue a golpe de 3 de la tarde, una cosa así. En el break, que fue como a las 4:30, 5, yo fui corriendo donde esta señora y le expliqué, le dije, yo he invertido tiempo, dinero, esfuerzo. No puede ser que usted en 15 minutos me haya solucionado la vida. Yo quiero estudiar esto, ¿no? O sea, yo decía, ¿cuánta gente como yo debe haber? Y me dijo que sí. Ahí le dije, pero yo no soy psicóloga, soy publicista. Y me dijo, no, no necesitas ser psicóloga, solo necesitas trabajar duro en ti. Le dije, bueno, en esas ando hace 3 años. Y me dijo, bueno, la formación es en Argentina, se da cada 2 meses y tú puedes viajar cada 2 meses durante los próximos 3 años, eres bienvenida. Y yo dije, venderé un riñón, pero yo me voy. Eso fue finales de octubre, comienzos de noviembre.
o finales de noviembre, comienzos de diciembre, no, fue en octubre y noviembre, sí. Y en enero me llaman por teléfono que se abría la formación en Perú. Wow. Y ahí empecé. Y tengo esta primera formación con el Centro Bert Hellinger de Argentina, de la mano de Theo Boltzmann. Y en el 2014 inicié una segunda formación con mi maestra actual, que es Brigitte Champetier de Rips, ¿no? Pero así llegué, o sea, yo jamás pensé estar al servicio de la ayuda a las personas, nada, yo quería estar bien yo, no quería vivir llorando, ¿no? Con una tristeza. Y sobre todo que fue tan rápido la sanación que dije, no puede ser, o sea, ¿cuánta gente en el mundo, no? Y bueno, eso fue 2005, 2006, y en el 2007 ya renuncié a mi trabajo de oficina corporativo y ya me dediqué al 100% a las terapias holísticas y a las constelaciones familiares, a ambos. Y en el 2000, en el 2020, con la pandemia, ya dejé mi consultorio físico y junto con eso me despedí de las terapias holísticas, ¿no? Y también durante 15 años tuve consulta individual y que también terminó a finales del 2020. Todo el 2020 yo trabajé así como estamos ahorita online y después ya no. Y en el 2018 fundé mi escuela para formar formadores, consteladores familiares, y ahora me he quedado con la escuela y con los talleres grupales, pero ya no hago ningún trabajo individual. Qué increíble cómo una experiencia así te cambió el curso de tu vida. Sí, totalmente, ¿no? Por eso digo, le agradezco a esa gran tristeza que me tocó llevar por amor a mi mamá, que me dio esta posibilidad de estar más en el amor, más en la vida, ¿no? Y sobre todo que me conectó con mi misión de vida, que es estar al servicio de la ayuda, ¿no? Sí, claro. Y tú mencionas mucho, claro, la escuela de Bert Hellinger y tu profesora maestra Brigitte Champetier. ¿Me puedes decir un poquito acerca de los aprendizajes o tal vez de la filosofía que ellos tienen en cuanto a esto de constelaciones? Porque a veces constelaciones la gente lo ve así como yo digo, un poco woo-woo, ¿no? Cuando lo mismo que tú dijiste, pero sí tiene una ciencia y tiene una parte, una sistémica. Entonces me gustaría que explicaras un poquito acerca de eso. Muy bien. Brigitte Chambetier, que es mi maestra actual, es también alumna de Bert Hellinger, alumna directa. Se ha formado más de 10 años con él, ¿ok? Y el maestro Hellinger empieza todo esta filosofía de vida, porque no es una herramienta de trabajo, es una filosofía de vida, la empieza en los años 80, ¿ok? A inicios de los 80. Y mira, pues estamos 2025, todo lo que ha pasado. Él más o menos, alrededor del 2009, 2010, él tiene un cambio interior. Pasa de las constelaciones tradicionales a una nueva forma de trabajar. ¿Qué pasaba? Si bien la filosofía es una filosofía del amor en acción, es una filosofía en donde todos tienen el mismo derecho de pertenecer, en donde todos los seres humanos somos amados de la misma manera por algo mayor, independientemente si eres una buena o una mala persona, ¿no? Es una filosofía muy de incluir a todos, ¿no? De que todos tienen un lugar en el mundo. Es una filosofía del amor en acción, como te dije hace un momentito. En la primera parte, ¿no? En las constelaciones de los primeros 10 años hasta el 2010, las personas que seguían a Bert Hellinger, porque Bert Hellinger no enseñaba, él daba sus talleres y los discípulos que aprendieron de él lo iban siguiendo. También él durante muchísimos años no escribe ningún libro. El primer libro de constelaciones con el que yo estudié no era un libro escrito por Hellinger, sino por Gunther Weber, ¿no? Que se llama Felicidad Dual. Ese fue el primer libro de constelaciones y no fue de Hellinger. Hellinger estaba total y completamente abocado a desarrollar las fuerzas del amor, que es su gran, los órdenes del amor le llamaba él, que fue su gran regalo. Y la diferencia es que él le pone el nombre los órdenes del amor y muchas personas
se quedaron en el orden, en la estructura, en cómo las cosas tenían que hacer, se pusieron muchas reglas, ¿no? Que en vez de incluir separaban y se olvidaron del amor. Y él se enfermó un par de veces, estuvo al borde de la muerte y ahí pudo entender que él estaba transgrediendo todo lo que él justamente enseñaba, sobre todo la pertenencia. Él inicia diciendo, pertenecen a la familia todos aquellos que nacen dentro de ella, menos los criminales, los asesinos y los que dañan a los niños. Y él trabaja mucho tiempo así. En una de estas enfermedades que lo tiene al borde de la muerte, él se da cuenta que no es así, que todo ser humano que está en la vida es amado por algo mayor y que todos pertenecen y que algo mayor, llámale Dios, universo, energía, como quieras llamarlo, ama a Melissa de la misma forma como ama al asesino serial, porque tanto Melissa como el asesino serial cumplen una función, una misión, un propósito al servicio de la vida. Qué suerte que a Melissa no le tocó algo tan duro, ¿no? Entonces él sale a decir esta nueva toma de conciencia de que todos pertenecemos por igual, hayamos hecho daño o no. Y ahí es donde la psicología de la época lo rechaza, porque era un pensamiento muy confrontacional para la época. Él era la máxima figura de la escuela Gestalt y la escuela Gestalt lo aparta, ¿no? Yo siempre digo que toda persona que viene a cambiar lo establecido, ¿no? Siempre va a ser rechazada al inicio. Entonces, el maestro Hellinger sigue su trabajo, pero comienza a darse cuenta de esas transgresiones. Y las constelaciones del inicio, colocaba los representantes, el constelador colocaba los representantes, los colocaba, y los representantes eran quienes decían las frases sanadoras. Él se dio cuenta que no. Entonces, finalmente, él cambia a esta nueva forma de constelar, ¿no? En donde el constelador tiene el último lugar, en donde es la energía, es algo más grande quien va tomando las decisiones y el constelador va siguiendo eso. En las anteriores, el constelador le decía a los clientes qué hacer, cómo hacerlo. Era como una relación de un padre grande con un niño pequeño. En el trabajo de constelaciones, las nuevas constelaciones, como le pone mi maestra, es un trabajo de iguales. Yo soy la consteladora, tú eres mi cliente, pero somos dos adultas juntos. Yo no te puedo decir qué es lo mejor para ti, solo tú lo puedes saber. Yo te muestro eso que está oculto, que te es difícil ver, para que tú puedas tomar una nueva decisión en el presente. Entonces, yo comienzo con todo el trabajo de Bergelinger del inicio, pero luego hago esta evolución y conozco a Brigitte Champetier, como te digo, discípula de Hellinger, pero ella empieza a recibir nueva información y ella le cambia el nombre de órdenes del amor a fuerzas del amor, porque son fuerzas que atraviesan a todos los seres vivos del planeta, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios básicamente? Que trabajamos de igual a igual, dos adultos juntos, respetamos totalmente el destino del cliente, ningún constelador tiene la capacidad de cambiar el destino de otro ser humano. Es más, un buen constelador respeta ese destino. Luego, otra de las cosas que cambiaron era que nos quedamos sin reglas, nos quedamos sin protocolo. Antes no podías contar la constelación en tanto tiempo, tenías que entrar a la hora exacta y si se pasaba un minuto ya no podías entrar, porque acuérdate que Hellinger era alemán, entonces habían todas estas estructuras muy marcadas. En nuevas constelaciones se rompen el protocolo. Si tú sientes en tu corazón que le quieres contar a tu madre, a tu amiga, a tu constelación, adelante. Tu corazón no te va a mentir. Tú eres dueña de tu vida y tus decisiones. Ya no hay reglas marcadas como era en la primera
parte, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, lo que cambió fue la forma, desde qué lugar el constelador, el facilitador, estaba con su cliente. Eso es lo único que ha cambiado. Ujú. Ok. Entonces, yo en otro episodio hemos hablado un poquito acerca cómo se maneja una constelación, qué es una constelación, pero en tu lente terapéutico que me encanta, que es la parte del trauma y la biología, muchas veces repetimos esos patrones o emociones que realmente no entendemos. Se repiten, está así como tú te sentías esa tristeza. Desde tu mirada, ¿cómo se manifiestan estos tal vez traumas heredados en el cuerpo o en la vida cotidiana? ¿Qué le pudiese decir eso a la persona? Mira, todo aquello que una generación no resuelve, pasa a la siguiente, ¿no? Y heredamos los traumas son heredados, son transgeneracionales. Y claro, siempre nos centramos en lo mismo, en lo negativo, mejor dicho, ¿no? En el trauma, en el dolor, en el sufrimiento, pero también heredamos dones, heredamos regalos, heredamos niveles de conciencia. Entonces, no siempre es malo, pero como los regalos bonitos, pues los queremos tener, nunca los cuestionamos, ¿verdad? Entonces, eh, a través de nuestro ADN, ¿no? Se transmite toda la información del sistema familiar, de tu grupo familiar, desde el primero de tu familia. Y todo aquello que no se resuelve se va pasando a las siguientes generaciones. Y somos nosotros, cuando somos niñitos entre los 0 y los 5 años, que venimos al mundo con tal amor y tal la gratitud de pertenecer a una familia y tenemos tanta energía. Yo siempre digo, estamos nuevecitos, ¿no? Que miramos a los adultos de nuestra familia y vemos su dolor y no lo soportamos. No, el niño no aguanta el dolor de los grandes. Entonces, voy a usar mi ejemplo. Yo le dije a mi mamá, mamá, no soporto tu dolor. Yo voy a hacerme cargo, dame, yo voy a llevar el duelo no hecho con tu padre, me ocupo yo. Entonces nosotros elegimos llevar esas cosas que pertenecen a los grandes por amor. Y yo en mi infancia, entre los 0 y los 5 años, programé ese conflicto no resuelto, pero no apareció hasta mi matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conflicto programante en la infancia y el conflicto desencadenante. ¿Y cuál fue el conflicto desencadenante? Todo, o cuáles son los conflictos desencadenantes, todo aquello que cambia tu vida. En mi caso fue mi matrimonio. Pasé de vivir con mi madre a vivir ya sola con mi esposo, a tener mi casa, a empezar algo diferente. Y eso fue, el matrimonio me desencadenó el conflicto programado en la niñez. ¿Cuál puede ser un conflicto desencadenante? Todo lo que te cambia la vida. Un matrimonio, una mudanza a otro país, un accidente, eh, el nacimiento de los hijos. Cada vez que nace un hijo, se desencadenan muchas programaciones infantiles. Entonces, así como elegimos llevar por amor, también nos tocan, a través del ADM, tomamos parte de los traumas familiares. ¿Y qué ocurre en el trauma? Que el trauma no es algo fácil de trabajar. Y somos, Meli, mira qué regalo, ¿no? Somos el primer grupo humano viviente en el mundo que tiene herramientas para trabajar trauma. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos no tenían opción. Ellos estaban en ese bucle de repetición. No había la evolución suficiente y tampoco habían las herramientas que hay hoy para poder trabajar el trauma. Y el trauma se ha comprobado científicamente que es transgeneracional, ¿no? Por ejemplo, se vio que los hijos y nietos de las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial llevan el estrés postraumático de ese padre o de ese abuelo y ellos no han estado en la guerra. Sin embargo, cargan los síntomas en su biología de un estrés postraumático. Ujú.
Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Imagínate, si eres el hijo, le dices, papá, por amor a ti, yo como tú. Yo llevaré tu trauma como tú. Si eres el nieto, abuelo, como tú y como papá, yo también llevaré esto. Y así se va pasando de generación en generación. Hoy tenemos herramientas como la experiencia somática, el tapping, el EMDR, las constelaciones y muchas otras eh, prácticas, técnicas para poder ir liberando el trauma. Pero hay que ser también muy realista. No tenemos la capacidad de liberar varios traumas, ¿no? A lo mucho, en toda nuestra existencia, podremos liberar uno, máximo dos, más no se puede, ¿no? Y eso también tenemos nosotros que ver la realidad. No es, trabajar trauma no es algo fácil. Lo que sí hay ahora muchas técnicas, muchas herramientas para ir liberando la somatización en el cuerpo, ¿no? Eso sí. Eso es lo que me encanta de todo esto, es que lo que tú mencionaste, que iba a ser la próxima pregunta, realmente era la visión integrativa, ¿cierto? Cómo las constelaciones conviven con todos esos enfoques terapéuticos, como la somática, porque hay mucha gente que simplemente reconoce ese, uy, pero me siento triste, pero ¿por qué me siento triste? Entonces tal vez va a un psicólogo, y si el psicólogo no tiene la información, pues se queda hablando, hablando, hablando y tal vez recreando el mismo trauma. Pero si entonces una persona tiene un enfoque un poco más integrativo, pues decirle, ¿sabes qué? Por si acaso, porque eso es lo que me pasa a mí mucho, por si acaso cuando viene una persona ansiosa o depresiva, vamos a chequear estos laboratorios para ver si biológicamente hay algo que está fallando, pero cuando yo empiezo a ver que la biología está bien, que realmente el sistema digestivo está funcionando, o sea, que todo está como en sus partecitas, entonces empezamos a entrar un poquito más en lo somático y empezamos, ok, bueno, a lo mejor te tengo que referir a esta persona que tiene esa modalidad tal vez energética que necesitamos utilizar y por eso para mí las constelaciones ha sido súper increíble porque quiero que tú le expliques a las personas qué sucede realmente en el cuerpo o en la energía, sucede en el cuerpo, en la energía de una persona cuando llega realmente a restaurar ese vínculo interrumpido o, o simplemente percatarse de ese trauma familiar. Mira, nuestro cuerpo graba en sus células todas las vivencias. Todo lo que hemos vivido, lo recordemos o no. Pero también en el ADN están todas las vivencias de generaciones pasadas de la familia. Y muchas veces la liberación de trauma no pasa por la mente, porque yo lo puedo entender todo en mi mente, pero mi cuerpo sigue con la impronta, con la huella de ese trauma, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que el trauma no es el evento, no es lo que pasó, sino cómo yo me enfrenté a ese evento y qué se quedó en mi cuerpo de ese evento sin resolver. Entonces, el trauma se libera mayormente a través del cuerpo, ¿no? Diciéndole al cuerpo, oye, ya no hay ningún peligro, puedes relajarte, puedes soltar el pasado, pero como el trauma es como un congelamiento interior fuera del tiempo y el espacio, se queda, ¿no? Entonces el día de hoy es maravilloso poder contar con tantas herramientas. Y yo, a toda la gente que he tratado, que ayudo, les digo siempre de esa forma. Primero te vas a ir al médico, lo que tú estás diciendo, a chequearte que todo esté bien. Y luego puedes abrir un espacio para conversar con un psicólogo. También es importante ver esa parte transgeneracional que estoy llevando por los grandes de mi familia. Y muchas veces dolores, síntomas, enfermedades no se resuelven de forma médica.
hasta el mismo médico te puede decir, ya no sé qué más darte, ¿no? Lo lindo, Meli, es que hoy tanto psicólogos, psiquiátricas, médicos están muy abiertos a trabajar la parte transgeneracional, la parte emocional. Yo veo muchísima apertura hoy en día que hace 20 años cuando yo comencé. Este doctor que yo te comentaba era como un doctor rarísimo, como un médico cirujano va a estar en terapias alternativas, ¿no? En cambio, hoy muchísima gente combina ambos. Yo siempre digo, hay que tomar lo mejor de ambos mundos y por eso se llaman terapias complementarias, porque yo no puedo pretender sanarme un cáncer haciendo una constelación. Eso es estar en un mundo fantástico, fuera de la realidad. Yo puedo tomar un tratamiento médico para el cáncer y a la par hacer un trabajo de constelaciones o de experiencia somática o un trabajo emocional, pero van de la mano, ¿no? Hay personas que me dicen, ay, yo no me gusta tomar pastillas, ¿no? Y yo le digo, pero eso es una creencia. O sea, si tú tienes una enfermedad, tienes que seguir un tratamiento. Parte del tratamiento es tomar una pastilla. Y yo creo que la pastilla te puede ayudar al inicio, contrarrestar los síntomas, pero tiene que haber un trabajo interior para ver de dónde viene esa enfermedad, ese síntoma. La parte médica va directamente a los síntomas, a tratar biológicamente la enfermedad con medicamento, pero también es nuestra responsabilidad volcarnos a nuestro mundo interno, Ujú. ¿no? Y por eso son terapias complementarias, son ambas se nutren la una de la otra. Pero yo nunca aconsejaría, oye, tienes un cáncer, solamente haz una constelación o solamente trabaja trauma. No, Claro, claro. es estar totalmente fuera de la realidad. Sin embargo, hay muchos terapeutas que se dedican a esto y que sí lo aconsejan, Sí. ¿no? Entonces, creo que parte de la mala publicidad, que en su momento, ahora ya no, pero, o no tanto como antes, ha tenido la mala fama que ha tenido las terapias complementarias, era que mucha gente decía, no vayas al médico y solamente haz una terapia alternativa. Y eso es estar totalmente fuera de la realidad. Eso no es real, ¿no? Sí, Hay que llevar las dos cosas a la par. sí, y eso es, creo, y claro, esto es información que faltaba, digo yo, en cuanto a mi vida, ¿no? Que yo trabajé mucho más la parte psicológica porque pasó un trauma desde pequeña, trabajo la parte psicológica por muchos años, pero todavía tenía esos ataques de pánico y no fue hasta que vi a un médico funcional que hacen exámenes y ven, ah, mira, tienes esta deficiencia, ayudemos, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí también cuando veo mucha gente que tiene problemas digestivos de diarrea todo el tiempo. Cuando hago exámenes, les hablo y les digo, ah, mira, ¿qué es lo que ha pasado? O simplemente, yo siempre en mi cuestionario digo, ¿has pasado trauma? ¿O has tenido trauma en tu vida? Y tuve una persona que prácticamente me decía que todo estaba bien en su vida, que todo estaba bien, pero estaba mal físicamente. Y realmente cuando hacíamos los exámenes todo se veía bien, hasta que en verdad la senté y le dije, ¿qué ha pasado en tu vida? Y su hijo falleció. Y ella nunca elaboró ese duelo y en los traumas que venían con su familia. Y le recomendé acerca de los libros de Margolin, le recomendé que explorara un poquito más. Y hasta que ella empezó a explorar, ella vio resultados. Y eso me llenó tanto y la razón que te cuento esto es porque quisiera que si en tu trabajo tú has visto alguna transformación así concreta, que cuando una persona Uy, logra, yo sé que has visto un montón, pero si nos pudieses, muchísimas. si nos pudieses compartir algo, un ejemplo, una experiencia que te haya conmovido así increíblemente, algo concreto que la persona por fin ahorró esa historia familiar y en verdad le cambió obviamente te cambió la vida a ti, pero algo más que nos pudieses contar. Uy, tengo infinidad. Acuérdate que son 20 años en este camino, ¿no? Hay una historia muy linda.
vino una señora que se llamaba Vivian y que ella había hecho de todo para bajar de peso y no lo lograba, ¿no? Entonces le pasaron la voz de mi consulta. Yo hacía en ese momento constelaciones individuales y bueno, comenzamos la constelación individual, ni siquiera grupal, y yo le decía, Vivian, hay una cantidad de muertos, se percibían los muertos. ¿De dónde vienen todos esos muertos? Y ella me dice, es que yo soy judía y mis abuelos y mi padre estuvieron en Auschwitz. Y mis abuelos murieron, mi padre se salvó y vino al Perú. Y yo he nacido acá. Entonces comenzamos a honrar, agradecer, bueno, el trabajo que se hace con constelaciones. Y ella pudo despedir a sus abuelos, pudo darse cuenta que comía por los abuelos y por el padre que habían pasado hambruna. Y fue muy lindo porque pudimos ver que el padre le había puesto el nombre Vivian, vive. Wow. O sea, el nombre Vivian significa vive, ¿no? Y, y que ella cuando pudo ver que en su nombre ella traía el mandato de abrazar la vida, se dio cuenta por qué comía tanto, porque comía por todos los que habían muerto de hambre, ¿no? Fue una de las constelaciones más bellas que he hecho. Yo terminé con lagrimitas en los ojos, honré yo también al pueblo judío, honré a todas las víctimas, pero honré también a todos los nazis, a todos los perpetradores, porque víctimas y perpetradores estamos juntos en esto. O sea, yo no puedo pretender sanar a las víctimas si no miro con amor a los perpetradores. Fue algo que me tocó, pero así en lo profundo. Muchos años después, en el cine, en la cola del cine, se me acerca esta mujer, la veía, o sea, me parecía familiar, pero no la reconozco. Y era ella, ¿no? Con 38 kilos menos, Wow. sin dieta, sin nada, Wow. ¿no? Esa es una, por ejemplo, y así te podría contar infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, un chico eh, profesional trabajaba en una empresa muy importante, en la Price Waterhouse, y me decía, mira, yo estoy acá porque mi novia me ha dicho que no pierdo nada, yo no creo en nada de esto, pero bueno, acá estoy, me abro, ¿no? Y le digo, ¿y cuál es tu problema? Y me dice, bueno, he sido de los mejores estudiantes de la universidad, he obtenido este puesto, ya trabajo ahí 4 años, soy el primero en llegar, el último en irme, soy totalmente dedicado, pero es como si no me vieran, como si yo fuera invisible, porque entra gente menos dedicada, menos capaz, y lo ascienden. A mí no me ascienden. Y cuando abrimos la constelación, llegamos a la información de un bisabuelo que lo había perdido todo. Y él le decía a su bisabuelo, bisabuelo, por amor a ti, si tú lo perdiste todo, yo no lograré nada. Eso fue un jueves. Y él me dijo que no tenía ninguna información del bisabuelo, ¿no? Eso fue un jueves. El viernes en la nochecita me dijo que efectivamente sí había habido ese bisabuelo y que efectivamente lo había perdido todo, Wow. que no podía creer que la información de la constelación fuera así de exacta. Y el martes me manda un mensajito diciéndome, me acaban de ascender. Wow. Y no al puesto que me correspondería, sino 2 puestos más, Wow. ¿no? Entonces, hay infinidad de cosas que te podría contar. Eh, una de mis mejores amigas tenía un dolor en todo el lado izquierdo del cuerpo, cabeza, hombro, brazo, ¿no? Pero un dolor muy intenso, la inyectaban, qué sé yo. Y llegó un momento en que ya no podía más y me llama y me dice, oye, Mari, tendrás un taller, tú sabes que yo no creo mucho en esto, pero ya estoy desesperada.
y en una constelación se le fue hasta el día de hoy, ya habían pasado como 3 años, que era que ella es la más pequeña, ella es la hija número 5 de esta familia, y su mamá tiene Parkinson. Felizmente está avanzando despacito, pero ella se había hecho cargo de la madre, como si la madre fuera su hija, y dejaba de hacer las cosas para ella y para sus propias hijas por atender a la madre. Y Wow. ese era todo el dolor en su lado izquierdo. El lado izquierdo es lo femenino, la madre, el lado derecho es lo masculino, el padre. Y bueno, Meli, nos podríamos quedar acá para siempre Horas, contándote horas. No, me encanta. tantos cambios. Y por eso yo creo que me enamoré de lo que hago, porque es tan satisfactorio ver. Ayer he estado con una chica que constela y me dice, hace 4 meses vine porque no podía salir embarazada. Y ya lo logré, Marita, estoy embarazada. Ay, no te creo, qué alegría. Eso ha sido ayer, por ejemplo, ¿no? Qué bonito. Entonces, ese tipo de cosas abundan. Eso es lo lindo de este camino y es lo que más satisfacciones me da. Sí, y qué bonito y que me imagino toda la emoción que sientes cuando ves a personas lograr cumplir lo que quieren en la vida también. ¿Qué te gustaría que las personas que escuchen comprendan realmente sobre las constelaciones familiares y su poder sanador? Mira, yo creo que la mayor toma de conciencia que más nos puede ayudar es que nos demos cuenta de que nosotros no somos independientes, o sea, yo no soy Marita y hago con mi vida lo que quiero. Creemos eso, pero no es verdad. Yo soy Marita y, y no he elegido realmente nada en la vida, ni mi nombre, ni mi ciudad, ni el número de hijo que soy, no he elegido a mis padres, no elijo la profesión, no elijo nada. Todo está al servicio del pasado. Todas mis decisiones están al servicio del pasado. Y cuando logro comprender eso y me pongo muy humilde, es donde mi vida empieza a tener un poquito de libertad. Todo está condicionado por lo anterior, por el pasado. Y primero está el colectivo y después viene el individual. Yo creo que el poder darte cuenta de que todos somos uno. Es una frase cliché, sí, pero es realidad, todos estamos interconectados. Si yo avanzo, Meli, tú avanzas conmigo. Si yo retrocedo, tú retrocedes conmigo. Si empezamos a darnos cuenta que somos un gran colectivo, ¿no? Todo va a empezar a cambiar. El problema es que pensamos que solo se trata de mí y que soy yo solita. Y no es verdad. Yo, por ejemplo, me llamo María Luisa, ese es mi verdadero nombre y tengo el nombre de mi padre se llama Luis. Ahí ya tengo cierto condicionamiento y no es igual, por ejemplo, en esta época, estar viviendo en el Perú que estar viviendo pues en Palestina. Son realidades totalmente diferentes. Entonces, el poder darnos cuenta que todos estamos interconectados, ¿no? Primero con nuestra familia, luego con nuestra ciudad, nuestro país y así, va a generar el cambio porque si yo tomo el lugar que a mí me corresponde, el lugar exacto, voy a obligar al resto de mi familia a tomar su lugar. Por eso, en una familia, basta con que una persona empiece a trabajar con constelaciones familiares para que al cabo de 3 años todos se hayan acomodado, todos se hayan beneficiado y la vida se aligere. Así me he dado cuenta yo, mientras más trabajo yo y también mientras más trabaja mi mamá, muchas cosas se resuelven así a su orden. Me encanta. ¿Podrías Correcto. compartirnos, antes de que te vayas, podrías compartirnos un ejercicio o una práctica sencilla que las personas que puedan hacer, o que están escuchando puedan hacer ahora mismo para empezar a mirar un poco más su sistema familiar, honrar su historia o liberar un poco algo que lo que no les pertenece? Muy bien. ¿Tienes algún fastidio ahorita en tu cuerpo? Mis caderas a veces me molestan. Ok, entonces cierra tus ojos y pon la atención en tus caderas. Y ahora imagina que tus caderas salen afuera de tu cuerpo y se convierten en una persona.
y esa persona no te mira, está mirando más allá. Ahora tú mira a donde está mirando la persona que representa tus caderas. Y ahí donde mira hay alguien. Puede ser uno o pueden ser varios. Mira a esas personas y diles, te veo, Te veo, te honro, te honro, te quiero. te quiero. Gracias por ser mis ancestros. Gracias por ser mis ancestros. Gracias por pertenecer a nuestra familia. Gracias por pertenecer a nuestra familia. Pero tú estás muerto y yo estoy viva. Pero tú estás muerto y yo estoy viva. Te amo, Te amo. te libero de mí. Te libero de mí. Que descanses en paz. Que descanses en paz. En tu honor voy a disfrutar de mi vida. En tu honor voy a disfrutar de mi vida. Ves cómo esa persona se va yendo, se va retirando y vuelves a mirar a la persona que representaba esa molestia en tus caderas y le dices gracias. Gracias. Gracias por mostrarme Gracias por mostrarme a ese excluido que necesitaba de mi amor. a ese excluido que necesitaba de mi amor. Gracias. Gracias. Cumpliste tu propósito. Cumpliste tu propósito. Gracias. Gracias. Y ahora sientes cómo esa persona se va desvaneciendo, te volteas, le das la espalda y miras hacia tu presente inmediato y sientes como todas tus células sonríen, generando una gran sonrisa en ti. Y dices, yo elijo la vida. Yo elijo la vida. Yo puedo con mi vida. Yo puedo con mi vida. Yo me abro a lo nuevo. Yo me abro a lo nuevo. Sí a mi vida tal y como es. Sí a mi vida tal y como es. Elijo la vida. Elijo la vida. Respiras profundamente y puedes abrir tus ojos. Qué bonito, porque justamente estaba trabajando esto hace poquito. Ay, qué Así bueno. que gracias. Toda, todo dolorcito en el cuerpo generalmente nos va a mostrar algo o alguien, una situación o una persona que le faltó una mirada con amor. Entonces, lo que podemos hacer y es como mirar dónde está mirando el síntoma. Y ahí está esa persona o esas personas, a veces la sensación es que son varias, y decirles, yo te veo, yo te honro, yo te quiero. Gracias por ser mi familia. Y Claro, ya puedes descansar en paz. sí, así es. Me encanta, me Y encanta, me luego encanta. decidir disfrutar de tu vida. El mayor regalo que le podemos dar a los muertos es que los vivos vivan su vida con alegría. Ese es el mayor regalo. Así es, así es. Me ha tocado trabajar mucho eso y te agradezco mucho por este ejercicio de hoy que sella un poquito el trabajito que he estado haciendo. Qué Así que bueno, gracias. Meli, me alegro muchísimo. Marita, para las personas que te escuchan y quisieran saber más de ti, ¿dónde te encuentran? ¿Qué haces? Me dijiste que haces tus workshops, tus trabajos. Cuéntanos si lo haces virtual de alguna manera o simplemente es presencial y dinos un poco cómo te pueden contactar. Sí, yo tengo talleres, workshops, tanto virtuales como presenciales. Y básicamente estoy en Instagram como Escuela Nuevas Constelaciones.
¿no? Y también hay otra cuenta, pero la cuenta que tiene la mayor información es la de escuela y otra cuenta que es Marita Escalante. Ahí nos pueden contactar, encantadas de poder servirlas. Y yo voy a poner toda la información en el podcast, así que por favor contacten a Marita si necesitan algo. Si eres una persona que le interesa este tipo de trabajo, ella forma a consteladores. Si quieren viajar a Perú, me encantaría verte otra vez en persona. Y bueno, Marita, Encantada, Meli. un placer tenerte aquí. Me encanta todo lo que nos compartiste, me encanta todo tu trabajo y muchos éxitos siempre. Gracias, Meli, te pasaste y gracias por haberme invitado y bueno, al servicio para lo que ustedes necesiten siempre. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete y compártelo con alguien que creas que lo necesite. Entre más personas se unan, más cerca estaremos de crear una comunidad de bienestar para todos. Gracias por estar aquí. Ahora, vamos a navegar este bululú juntos. Este podcast no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Si necesitas ayuda, por favor, busca atención profesional.